Hola, hola, una vez más estamos aquí en Netamente Principiantes Excel en nuestra clase del día de hoy, captura de datos. Vamos a aprender a introducir datos en las diferentes celdas y a ver cómo trabaja esto al momento que nosotros estamos ingresando información en nuestra hoja de cálculo. Bueno, para comenzar vamos a ver cómo introducir datos. Vamos a poner un ejemplo, voy a escribir el título de nuestro ejercicio que se llama Operaciones, Secuencia y cómo utilizar Excel como calculadora. Como verán ustedes, el texto que nosotros vamos escribiendo se refleja en nuestra barra de fórmulas aquí en la parte superior. Aquí se va registrando y nosotros vamos observando tal como nosotros vamos introduciendo los datos. Y también se ve en nuestras líneas, en este caso nuestras celdas activas. ¿Cómo nos damos cuenta que es la celda activa? Es porque se encuentra contorneada alrededor y esto nos demuestra en qué parte de la operación nosotros estamos escribiendo. ¿Para qué nos sirve? Bueno, para que al momento que nosotros deseemos cambiar el texto, seleccionarlo, copiarlo, podamos hacerlo desde la celda activa o el rango que estamos ocupando. Para pasar al siguiente renglón, basta con que yo me sitúe en las teclas de navegación y automáticamente va a dejar de estar activa esa celda, se va a apreciar mi texto completo para yo poder ingresar el siguiente rango y la información. Vamos a ingresar en este caso números. Vamos a empezar como sería en nuestra tecla alfanumérica. Vamos a ver la secuencia, cómo está. ¿Cuál es el teclado alfanumérico? Este se encuentra en la parte derecha de nuestro teclado. Lo activamos con la tecla block num para que este se encuentre activo y podamos ingresar los datos. Si no activamos esta tecla, lo que podría ocurrir es que nosotros en ese momento que lo vayamos a utilizar, simplemente no funcione y nos marque error y emita un sonidito donde nos indica que la tecla no se encuentra activa y por lo tanto no podemos escribir. Pero una vez que se encuentra activo, nosotros vamos a ver la secuencia de la numeración que tiene la calculadora. Empieza con el número 0, desde abajo hacia arriba. Posteriormente, en la siguiente fila está numerado de manera horizontal del 1 hacia el 3 y de manera vertical del 1 hacia el 7. Aquí es importante que nosotros aprendamos a utilizar este teclado porque es el que más vamos a estar utilizando para ingresar datos, sobre todo numéricos. Los dedos que nosotros vamos a utilizar van a ser el dedo índice, dedo anular. Son los que más vamos a estar utilizando en este teclado. Y la secuencia es 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9 y viceversa. De arriba hacia abajo, 9, 6, 3, 8, 5, 2, 7, 4, 1 y 0. Además de que tiene también los símbolos de división, multiplicación, resta y suma. Y Enter. Bueno, vamos a empezar a registrar números, datos. Vamos a empezar tal como nos muestra el orden alfanumérico. Empezamos con el número 7, 4, 1, tecla de espacio, saltamos a la siguiente celda, 8, 5, 2, saltamos a la siguiente celda con las flechas de navegación, 9, 6, 3 y saltamos a la siguiente celda. Bajamos con nuestra tecla de navegación. Cada que nosotros vayamos pasando por celdas, la celda activa la vamos a identificar porque tiene un contorno, tal como el que estamos viendo en pantalla.
Esta celda activa tiene al final un puntito que si nosotros situamos nuestro mouse se convierte en una cruz o una X en negrita, delgada, que va a permitir a nosotros repetir o hacer una secuencia de copia en serie de nuestra información o replicar nuestra información o replicar nuestra fórmula en las diferentes celdas que nosotros vayamos navegando. Y lo vamos a hacer en un momento, este ejemplo, conforme vayamos ingresando los datos. Pero bueno, vamos a continuar rellenando. Ahora vamos del 147, tecla navegadora, flechita navegadora, 258, 3969. Y bueno, estos serían los datos que nosotros podríamos estar pasando en nuestra captura. De esta manera vamos a ingresar. Pero, ¿qué ocurre si yo voy a introducir un texto para realizar alguna otro rango que nosotros vamos a utilizar y yo quiero poner un título? Me voy a seleccionar la celda donde yo quiera incrustarlo. Lo voy a poner aquí o aquí. En donde yo elija, ahí puedo colocar mi texto. Vamos a poner, en este caso, secuencia. Secuencia de datos. Pero si yo veo al momento que estoy dando paso a la siguiente celda, se visualiza mi texto. Pero ¿qué sucede si yo quiero escribir en la siguiente celda que está al lado de la que yo acabo de utilizar? Vamos a ver lo que ocurre. Vamos a escribir ahora operaciones. Y me paso al siguiente rango. Y mi texto que yo tenía parece que se ha borrado o se cortó. Vamos a ver si en realidad mi texto ya no está completo como se encontraba. Si yo selecciono la celda anterior donde escribí secuencia, me va a aparecer que el texto que está escrito completamente es secuencia de datos, pero no se visualiza. ¿Por qué no se visualiza? Porque únicamente mi espacio de caracteres es muy pequeño para que este pueda introducirse. ¿Qué tendría que hacer yo para que esto se visualizara? Bueno, basta con que yo me sitúe donde está mi columna en la línea límite entre columna y columna, me pongo en medio y se va a crear una cruz con puntillas y esto me va a indicar que yo puedo mover hacia la derecha o hacia la izquierda esta columna, la puedo ampliar de rango para que yo pueda visualizar. Lo que vamos a hacer, vamos a insertar y vamos a jalar hasta que yo pueda visualizar mis datos completos. Y de esta manera la información que yo tengo la pueda yo en este caso ver. La información sigue ahí presente, solo que si esta se encuentra angosta, pues no se va a ver. Se va a ver entrecortada, pero si yo la selecciono, la información va a aparecer aquí en mi barra de fórmulas. Y esa sería una manera de que nosotros incrustemos información. Vamos a ampliar nuestra celda. ¿De qué forma? Nos vamos a situar entre la columna D y la columna E. Y en medio de estas dos columnas hay una línea que nosotros al momento que posicionamos nuestro cursor va a adquirir la forma de una cruz con dos punteros de manera horizontal donde nos indica que podemos mover hacia la izquierda o hacia la derecha. Basta con que yo le dé clic izquierdo. Al momento que yo doy clic va a aparecer el tamaño de mi celda
el tamaño en que se encuentra, lo que mide en píxeles. Basta con que yo mueva mi mouse y lo arrastre hacia la derecha y este se va a comenzar a abrir para que yo pueda visualizar la información completa. Y ahí está presente, no se ha escondido. Ahora vamos a rellenar de manera secuencial. Vamos a hacer nuestra operación de secuencia de datos. ¿Cómo es esto? Voy a utilizar en este caso en los números, voy a poner el 1, flecha de navegación. ¿Cuál es la flecha de navegación? Pues son estas teclas que nosotros vamos a ver en nuestro teclado, en la parte inferior de nuestro teclado, entre nuestro teclado alfanumérico y nuestro teclado común. Aquí nosotros lo vamos a encontrar y con estas flechas vamos a navegar hacia arriba, izquierda, derecha y hacia abajo. Esto lo vamos a estar utilizando constantemente. Es importante que nosotros nos familiaricemos con el teclado alfanumérico y las teclas de navegación porque son los que nos va a estar ayudando al momento que nosotros estemos trabajando en Excel, sea para capturar datos o sea para mover datos o sea para revisar, filtrar todo lo que nosotros deseemos hacer dentro de nuestra herramienta de trabajo. Voy a seguir capturando datos y voy a colocar el 1. Si yo quisiera que este número se repitiera, basta con que yo me sitúe en la celda, seleccione hacia abajo. Ahora vamos a ver para qué sirve el puntillo negro, que al momento que situamos nuestro mouse se convierte en una X. Yo simplemente voy a sostener el clic izquierdo del mouse y voy a bajar, voy a arrastrar hasta la celda que yo desee para introducir el texto. Y aquí yo estoy capturando un texto y lo estoy copiando y replicando. En este caso lo hago de esta forma para poder ahorrar tiempo. ¿Qué pasa si yo quiero poner un número de secuencia como nos está pidiendo el ejercicio? Voy a colocar el número 1, seguido el número 2, flecha de navegación hacia abajo. Ya quedan capturados nuestra información. Basta con que yo me sitúe en la primera celda donde está la información del número que yo acabo de ingresar. ¿Cómo me doy cuenta? Porque se encuentra activa, rellenado el cuadro, y aparte el cursor toma la forma de una cruz gruesa. Lo que voy a hacer es rellenar de arriba hacia abajo, entonces voy a seleccionar la primera opción, paso a la siguiente celda, en el puntito negro se forma la crucecita y arrastro hacia abajo y aparecen los números en secuencia del 1 al 10. Esto lo puedo hacer de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5. Vamos a hacerlo. Vamos a poner la siguiente secuencia que sería del 1 sigue el 2. Navegación hacia abajo, flecha. 4. Flecha de navegación hacia abajo. Nos introducimos en la celda D10 donde está el número 2. Seleccionamos puntero en forma de cruz y arrastramos hasta la celda D19. Y aquí vamos en secuencia de 2 en 2 hasta el 20. 2, 4, 6, 8, 10 hasta el número 20. Ahora vamos con la secuencia del número 3. El número que le sigue sería 6. Nos colocamos en la celda E10, donde está el número 3. Sostenemos con clic izquierdo, bajamos, se sombría, nos vamos al puntito, se forma la flechita, arrastramos hacia abajo y viene la secuencia del 3 en 3 hasta el 30. Vamos a hacerlo con el 4 siguiente. Pasamos con flecha de navegación hacia abajo para escribir en el siguiente campo. Colocamos el número 8.
Seleccionamos F10, columna F, fila 10. La construcción sería F10. Aquí en el cuadro de nombres aparece la fila que se encuentra activa. Si yo selecciono o la activo, en la barra de fórmulas me aparece el número con el que estoy trabajando. En el cuadro de nombres va a identificar la fila junto con la columna F10 y en la barra de fórmulas me va a reflejar el dato. Me sitúo en la celda F10, clic izquierdo, se forma la cruz, selecciono, me sitúo el puntero del mouse hasta que se convierta en crucecita negra, arrastro hacia abajo hasta la fila F19 y llegamos de 4 en 4 hasta el 40. Ahora ponemos el 5, flecha de navegación hacia abajo, que le sigue es el 10, flecha de navegación hacia abajo, hacemos lo mismo, clic izquierdo, sostenemos, arrastramos, flechita negra, y así podemos irlo haciendo hasta llegar hasta el 10. Así lo vamos a hacer y de esta manera se estará llevando a cabo la secuencia. ¿Lo podemos hacer de manera horizontal? Sí, sí lo podemos hacer. Vamos a realizarlo. Vamos a ir de 1 en 1 hasta G22. Nos situamos en el 1, seleccionamos la celda ahora de izquierda a derecha, nos situamos en el puntito, en la flechita, el puntito negro, esperamos a que el cursor se convierta en una cruz, negrita, delgada, y arrastramos hasta donde deseemos abarcar. Y aquí vemos la secuencia del 1 al 8. ¿Lo podemos hacer de 2 en 2? Sí, también lo podemos hacer. Seleccionamos y llevamos arrastrando sin soltar. Y ahora ya hemos llegado hasta el 16. Lo podemos hacer, ahora vamos a hacerlo, vamos a rellenar. El mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Y así es como nosotros tenemos nuestra secuencia de datos. Si se fijan, aquí lo tomamos a partir del 3, del 4, del 5, del 6, del 7, del 8. Y utilizamos únicamente los dos primeros rangos o filas para escribir del 1 al 8 y enseguida del 2, de 2 en 2 hasta el 16. Y ya únicamente nos sirvió para poder hacer los rangos de 7 en 7 hasta el 140. Del 8 al 8 hasta el 160 y así. Entonces aquí estamos viendo cómo nosotros podemos rellenar y capturar datos de manera sencilla. Ahora vamos a utilizar
a Excel como calculadora y vamos a hacer operaciones de resta, multiplicación y división. Bueno, vamos a sumar y vamos a tomarlo en esta ocasión como una calculadora. Nos vamos a situar al lado de la celda H10. Vamos a introducir el símbolo de igual para indicarle que vamos a hacer una operación. Y vamos a ir de 1 en 1. El signo de más. Seleccionamos la siguiente celda, más, siguiente celda, más, siguiente celda, más. Hasta ahí. Si ustedes notan, va ocurriendo algo. Excel nos va mostrando que los rangos van tomando un color para distinguir que son diferentes a quienes está sumando. Nosotros al momento que seleccionamos, nuestros números se contornean y se rellenan de un color. En la celda donde va a aparecer nuestro resultado, nosotros vamos a ver la fórmula que estamos utilizando. Tanto en la celda donde va a aparecer nuestra operación, el resultado de la operación, pero también en nuestra fórmula de barras aparece la operación que estamos llevando a cabo. Y aquí nos muestra la opción que estamos haciendo en el cuadro de nombres. Nos dice que la función que estamos realizando es una suma. Como verán, Excel nos está avisando de aquello que nosotros estamos realizando. Y en el caso de la columna y la fila, estas se encuentran sombreadas porque aquí es donde se va a establecer nuestro resultado. Nos dice que el resultado se va a encontrar en la fila, en la columna H, en la fila 10, y esta se encuentra sombreada. Basta con que yo dé Enter para que se lleve a cabo la operación y vamos a ver lo que pasa. Nos arroja la fórmula, en este caso, que es el número 14. Basta con que yo me sitúe en la parte de este resultado y en el puntito, y al formarse la crucecita, yo arrastre para que mi fórmula se replique y automáticamente me está sumando la misma operación que yo hice en la celda de arriba, la replicó, es decir, la copió, y de esta forma pude sumar de una manera más rápida. No fui de 1 en 1, sino hice una copia de la fórmula en los diferentes rangos que tengo para reducir tiempo. ¿Cómo sé que realmente se sumaron? Bueno, basta con que me sitúe yo en el resultado, donde está nuestra celda, de clic. ¿Y qué ocurre? Me muestra en la barra de fórmulas la operación que se llevó a cabo, que fue de la celda D11 a la celda G11. Vamos a poner nuestro cursor en la siguiente. Y aquí nos muestra que fue de la celda D12 a la G12. Y si yo voy pasando, me va a ir mostrando los cambios diferentes de las celdas que fueron sumadas. En la última me muestra que es de 19 a G19 y de esta manera yo repliqué la información. ¿Qué sucede si yo quiero restar? Vamos a hacer ahora, aquí vamos a poner que lo que realizamos fue una suma. Ahora vamos a restar el contenido. Yo quiero saber el contenido respetando o pasando por alto esta celda. Voy a restar estas operaciones. Voy a poner un símbolo de igual porque con esto le vamos a indicar a Excel que nos haga una operación. Y vamos a tomar desde ahora, desde la celda C10. Y voy a poner el símbolo de menos porque acuérdense que estamos haciendo una calculadora. Voy a seleccionar la siguiente celda, que sería de 10, símbolo de menos. Voy a seleccionar la siguiente celda, que sería, en este caso,
sería E10. Selecciono la E10, símbolo de menos. Y si ustedes observan, donde va a aparecer mi resultado, se va agregando con los mismos colores con los que han sido seleccionados los rangos que yo voy eligiendo. Signo de resta y seleccionamos la siguiente celda. Basta con que yo le dé clic para que esta celda se seleccione y voy a dar un enter y me arroja una resta. En este caso es un número negativo que sería menos 13. Esa es la operación que me da de todo lo que yo estoy restando. Ahora vamos a hacerlo con la siguiente. Si yo quisiera, en este caso, restar los mismos rangos, lo que voy a hacer es situarme en el resultado, en puntito negro, lo sitúo por encima del puntito negro, se convierte en una X o una cruz negrita y voy a arrastrar hacia abajo sosteniendo y me replico la resta. Ahora quiero yo hacer una división. Y vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a dividir otros rangos. Ahora yo quiero sacar el resultado entre la suma y la resta, quiero sacar el resultado de estos dos números. Y vamos a poner aquí el símbolo de igual para realizar la operación. Acordémonos que el símbolo de igual le avisa a Excel que vamos a hacer una operación. Y por lo tanto se prepara para poder guardar las fórmulas y realizar las operaciones. En este caso vamos a seleccionar donde está el rango, donde se encuentra la suma, el resultado de la suma. Voy a poner el símbolo de división. Selecciono el resultado que está al lado de resta y aquí ya me está apareciendo la información en la celda J10 donde aparece el resultado de la división. Está de color azul la suma y el resultado de la resta de color rojo y la información me aparece a la vez en la barra de fórmulas, lo que yo estoy llevando a cabo como operación. Se activa la celda y se activa la fila. Voy a dar enter y me va a dividir y me arroja un número en decimales. Basta con que yo me coloque en este resultado. Al momento que yo sitúo el mouse, se convierte en una crucecita negra. Clic izquierdo, sostenido, arrastro hacia abajo y me va a aparecer la información. Aquí me está apareciendo el resultado junto con los decimales. Y esto yo lo estaría haciendo. ¿Sí? Ahora vamos nosotros a utilizar la multiplicación. Vamos a hacer un ejercicio de multiplicación. Para ello, voy a seleccionar, nos vamos a auxiliar con estos números de abajo y vamos a poner aquí multiplicación. Y lo que voy a hacer es introducir el símbolo de igual. Este le va a decir a Excel que vamos a realizar una operación. Siempre que nosotros queramos hacer una operación, hay que poner el símbolo de igual. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, quisiera hacerlo de manera normal y yo selecciono esta celda, la D41, donde está el número 60, no me lo va a seleccionar. ¿Por qué no me lo va a tomar? Porque no estoy indicando, únicamente estoy mostrando que aquí hay un rango con una escritura o con una fórmula o con un número, hasta ahí. Necesito para que Excel lo seleccione, necesito yo poner el símbolo de igual para que entonces él lo jale
y lo lleve a la otra celda que no es donde se encuentra. Si yo, por ejemplo, quisiera sumar, como normalmente lo haríamos escribiendo, y doy Enter, se va a quedar exactamente como lo que es una captura de datos. Para que yo pueda hacer efectivo esto como una operación, tengo que poner antes de este número el símbolo de igual, para que Excel lo pueda tomar como una operación y pueda hacerlo válido. Doy Enter y ahora sí me sumó el 60 con el 80. ¿Okay? Ahora, vamos a multiplicar. Vamos a introducir el símbolo de igual. Vamos a seleccionar las celdas que nosotros vamos a multiplicar. En este caso, la celda de 41. Si yo lo selecciono, me aparece esta celda en las fórmulas. Vemos que mi celda se está seleccionando, pero en este caso en el campo donde va a aparecer el resultado, pero me está indicando que en azul y está punteado, activo, mostrando, y en esta celda E44 me aparece la celda que yo estoy copiando o que estoy tomando para poder realizar una operación. En ese momento voy a poner el asterisco, que es el símbolo de multiplicación, y puedo multiplicar cualquier rango. En este caso voy a multiplicar el que está al lado, y ahora ya me aparece en la barra de fórmulas cuáles son aquellos que van a ser multiplicados o van a estar dentro de la operación, que sería la celda D41 y E41. Si yo los busco, la D41 me dice que ahí está el número 60 y en la E41 me dice que está el número 80. Efectivamente están seleccionados y me aparece en donde voy a colocar el resultado. Basta con que dé Enter y se va a realizar la operación. Si yo me regreso, aquí me muestra la operación del rango. Si yo doy doble clic, en ese momento me aparecen las celdas que están implicadas. ¿Sí? Ahora, ¿puedo yo seleccionar cualquier otro rango que no sea de manera continua? Sí, vamos a hacerlo. Vamos a poner el símbolo de igual, vamos a seleccionar el 60, pero ahora quiero multiplicarlo por 28. Pero para que me lo tome en cuenta, necesito yo poner el símbolo de multiplicación, que es asterisco. Y me arroja la fórmula. Vamos a hacerlo siguiente. El 60 por... Ahora quiero este rango que sería B26, donde se encuentra el 5. Doy Enter y me aparece la operación. Como verán, es muy sencillo utilizarlo. Si yo quiero sumar, voy a dar igual. Voy a ir de rango en rango, seleccionando, símbolo de más. Esto es sencillo para utilizar ahorita como calculadora. Posteriormente vamos a utilizar ya las fórmulas, porque acordémonos que Excel nos va a servir para cortar tiempo. Para eso ha sido creado Excel. Como vemos, puede seleccionar y puede multiplicar y puede dividir, realizar operaciones tanto de manera vertical como de manera horizontal, y podemos seleccionar los rangos de diferentes lugares donde se encuentren. Puede ser de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, puede ser de la columna A la columna J, X, donde tengamos los rangos que queramos usar, y puede ser de las filas de la 1
hasta la 1024. No importa de dónde tengamos las operaciones, Excel lo que va a hacer es arrastrar esa información y llevarla al rango donde nosotros estamos posicionando. Ahora vamos a dar Enter y ya nos sumó la operación que nos dio un total de 6080. Si yo me sitúo, me aparece la fórmula. Si yo doy doble clic, me muestra los rangos que han sido seleccionados. Y bueno, yo te pido que lo puedas replicar, que lo puedas llevar a otra hoja y hacer los mismos ejercicios. Puedes hacer las combinaciones que tú quieras. Acuérdate, siempre utilizando el teclado para que te vayas acostumbrando. También puedes utilizar el teclado donde están las letras en la parte superior, pero Excel trabaja de manera más eficaz con el teclado alfanumérico y con las teclas de navegación. Y ahora hemos aprendido cómo capturar datos, cómo extender las columnas para que éstas puedan visualizarse los datos que hemos capturado. Hemos hecho sumas, restas y división, así como la multiplicación seleccionando los diferentes rangos. Si tú te preguntas si lo puedes hacer también restar de otra forma, con campos diferentes que no sean de manera horizontal y vertical, de manera salteada, sí puedes hacerlo. Y esas son las combinaciones que nos da Excel y que nosotros podemos trabajar. Y siempre y cuando vamos a visualizar estos ejercicios para familiarizarnos tanto con la barra de fórmulas como el cuadro de nombres, las columnas y las filas. Y acuérdate muy bien que siempre el símbolo de igual es el que nos va a ayudar para formular cualquier operación. Si nosotros no introducimos el símbolo de igual, únicamente nos va a tomar los rangos como una captura de datos. Para que podamos realizar una operación tenemos que poner un símbolo de igual antes de realizar la operación. Es decir, que anteceda cualquier operación que nosotros vayamos a llevar a cabo, sea multiplicación, suma, resta o bien números en secuencia. Y bueno, esto sería todo en nuestra clase del día de hoy. Esto fue netamente Principiantes Excel en nuestro curso desde Excel desde cero. Cualquier duda que tú tengas me puedes escribir en la cajita de información. Si quieres también que hagamos algún otro video, con gusto así lo podemos realizar. Y te pido por favor, suscríbete a nuestro canal, suscríbete a nuestras redes sociales, síguenos apoyando para que lleguemos a más personas, comparte. Y si deseas más videos, pues ayúdanos a aumentar también para que nosotros podamos seguir realizando contenido. Y esto sería todo aquí en Netamente Principiantes Excel. Se despide de ustedes su amiga Tuti y por favor compartan nuestros videos y activen las notificaciones para que vean la siguiente clase que nosotros vamos a llevar a cabo. Hasta la próxima.